Soy un forestal y me encontré con algo que no puedo explicar en un bosque. Estoy publicando esto porque realmente estoy sin opciones. Mis empleadores se niegan a aceptar mis informes y, incluso, han amenazado con terminar mi contrato si vuelvo a sacar estos eventos a la luz. Las autoridades locales son despectivas, o peor aún, me acusan de abuso de sustancias y de inestabilidad mental. Ni siquiera puedo contárselo a mi propia familia, por temor a que lleguen a las mismas conclusiones. No querría arrastrarlos a esto de todos modos. Espero que algunos de ustedes puedan ayudarme, al menos, ayudarme a entender qué está sucediendo. He trabajado como forestal en los Apalaches para una empresa de tala que prefiero no nombrar desde hace casi una década. En ese tiempo, he llegado a amar mi trabajo, los bosques y la libertad que ambos me brindan. Pero las cosas han comenzado a cambiar con mi asignación más reciente. Dios, los bosques solían sentirse tan seguros, tan limpios. Ahora no puedo evitar que mis manos tiemblen cuando estoy bajo el dosel verde. Para que estemos todos en la misma página, les explicaré el trabajo de campo de mi profesión. Primero, la empresa me asigna una parcela de tierra que han adquirido recientemente. Hago un poco de trabajo de preparación en la oficina, imágenes satelitales, SIG, análisis de propiedades, etc., y luego salgo al campo. Generalmente, los sitios están bastante lejos de las oficinas, lo que requiere viajes de varias horas y acampadas nocturnas. Llevo conmigo un equipo de camping sencillo, cintas métricas, un clinómetro manual y un altímetro, pintura en aerosol de color naranja neón para marcar, y mi transmisor y marcador GPS, en resumen, un montón de tonterías técnicas que me permiten determinar el valor de los árboles. Era una mañana temprana del 21 de septiembre de 2019 cuando mi escritorio en la oficina sonó indicando que tenía un correo entrante. Al ver que era una asignación de la corporación, lo abrí y casi suelto un grito de alegría en mi cubículo. La parcela que me habían asignado era un enorme terreno de bosque de crecimiento antiguo ubicado cerca del Bosque Nacional Monongahela en Virginia Occidental. Para aquellos que no lo saben, un bosque de crecimiento antiguo es un área boscosa que no ha sido perturbada durante cientos de años, permitiendo que crezca y se desarrolle en su estado natural sin intervención de la agricultura, la construcción o la tala. Muchos bosques de crecimiento antiguo no han sido tocados desde que llegaron los colonos y algunos incluso antes de eso. En cualquier caso, esto era motivo de celebración, el crecimiento antiguo es cada vez más raro y asombrosamente hermoso, y yo era el encargado de explorarlo. Por supuesto, esto era agridulce, ya que sería el último en verlo sin despojar antes de dar luz verde a los madereros. Pasé la mañana en la oficina empacando mis cosas y cargándolas en la pequeña camioneta blanca Ford Ranger, cariñosamente apodada Piper, que la empresa me había proporcionado cuando comencé a trabajar para ellos. Era una pequeña cosa resistente que me había llevado a través de las montañas durante casi una década sin protestar. Claro, no estaba exenta de peculiaridades, ventanas de manivela, una puerta trasera que sonaba y un aire acondicionado que no funcionaba desde 2011. Pero amaba esa pequeña camioneta. Piper y yo partimos alrededor del mediodía, avanzando bien en el viaje de 4 horas a través de las agrestes profundidades de Virginia Occidental. Llegamos al viejo sendero que me llevaría a mi parcela ya entrada la tarde. Mientras me ponía la pesada mochila y aseguraba a Piper para su estadía en el borde del bosque, respiré profundamente, disfrutando del intenso aroma de la tierra del bosque y del sonido del viento y el canto de los pájaros entre las copas de los árboles. Dándole una palmadita al capó de mi camioneta, me di la vuelta y comencé a caminar por el camino rural hacia el estrecho sendero de tierra que se adentraba en el bosque. La caminata hacia el bosque de árboles de crecimiento antiguo tomó aproximadamente una hora de marcha rápida, el sendero volviéndose cada vez más cubierto de maleza a medida que avanzaba. Era obvio que este camino no había sido utilizado de manera constante durante años, probablemente décadas. Casi llegando a mi destino, me encontré con lo que debió haber sido la primera señal de que algo no estaba bien. Un antiguo sicómoro se erguía en el centro del camino. Si hubiera sido cualquier otra especie, lo habría esquivado y continuado, pero los sicómoros siempre habían sido mis árboles favoritos, así que levanté el cuello para admirar la antigua belleza. A unos 3.5 metros del suelo, retorcido y entrelazado en un enredo de ramas de corteza blanca, estaba el esqueleto en descomposición de un ciervo, con trozos de piel en descomposición y tendones momificados siendo las únicas cosas que mantenían el cadáver unido mientras colgaba del árbol. Me quedé boquiabierto y retrocedí ante la sorpresa inicial. El rostro esquelético de un viejo ciervo era lo último que esperaba ver.
Mi primer pensamiento fue que un puma o un depredador similar había llevado al animal allí para alimentarse. Carnívoros como ese eran bastante raros en la zona, pero supuse que no era completamente imposible. Sin embargo, mi confusión aumentó y los rumores de terror comenzaron a gestarse en mi estómago cuando miré un poco más de cerca. Era difícil de discernir debido a la distancia desde el suelo del bosque y el tiempo que el ciervo había estado allí, pero al entrecerrar los ojos y observar, noté algo inquietante. Los restos del animal en descomposición no estaban simplemente enredados en las ramas del árbol, estaban atados con trozos de cuerda y tela. Alguien había llevado ese ciervo a 3.5 metros de altura en este sicómoro y atado sus extremidades y articulaciones para que se mantuviera suspendido allí. Justo debajo del animal casi completamente podrido, apenas visible debido a la antigüedad, estaba tallada una simple O, presumiblemente cortada en la corteza por quien se tomó el tiempo de crear esta instalación macabra. Estaba comprensiblemente sorprendido y confundido por este descubrimiento, pero la aparente antigüedad de la talla y el cadáver calmó un poco mis preocupaciones. Quienquiera que hubiera hecho esto, evidentemente lo había hecho meses atrás. Me convencí de que, hasta que no encontrara algo más fresco, era poco probable que me encontrara con alguien más aquí en el bosque. Habiendo tranquilizado mis pensamientos por el momento y emocionado por ver el raro crecimiento antiguo, continué por el sendero hacia mi destino. Llegué al borde de mi parcela asignada alrededor de las 6:30 de la noche, el viejo sendero mal mantenido terminando en una pequeña claridad en la frontera del bosque por el que había caminado y los acres apartados del crecimiento antiguo que esperaban más allá. Miré asombrado lo que me esperaba, antiguos troncos de árboles torcidos que se elevaban varios metros, coronados con un denso follaje que sumía los claros en un crepúsculo apacible. Una de las características definitorias del crecimiento antiguo es la falta de sotobosque, las plantas más pequeñas son ahogadas por la luz del sol que filtra el dosel superior. Esto significa que puedes ver mucho más lejos de lo que podrías en un bosque diferente, donde la maleza y las enredaderas podrían bloquear tu vista. En el crecimiento antiguo frente a mí, podía ver profundamente en los bosques sombreados por el dosel, la oscuridad envolviendo árboles que crecían en formas retorcidas y torcidas, seres antiguos moldeados por incontables años en líneas distorsionadas y hermosas. Casi me sentí abrumado por la vista, un espectáculo que tan pocas personas pueden contemplar en esta era moderna. A pesar de que casi temblaba de emoción por explorar la vasta extensión de bosque que tenía delante, sabía que la luz del día no duraría mucho más. Tendría que posponer el inicio de mi trabajo hasta el día siguiente, trabajando rápidamente para montar mi tienda y crear un pequeño anillo de piedras para hacer de fogata antes de que la noche cubriera mi nuevo campamento. Esa primera noche en el borde del crecimiento antiguo fue tan silenciosa. Mientras yacía envuelto en mi saco de dormir, mirando hacia arriba a través de la red de ventilación en el techo de mi tienda hacia las estrellas, apenas escuché los sonidos que uno podría esperar al acampar en lo profundo del bosque. No había llamadas de aves nocturnas, ni zumbidos de insectos. Los únicos sonidos eran el susurro del viento entre las hojas y, una vez, el lamento de un búho ululando en algún lugar dentro del antiguo bosque más allá de mi campamento. Permanecí despierto casi toda la noche en ese silencio inquietante, parcialmente perturbado por la calma, pero sobre todo fascinado por la belleza del cielo estrellado y lleno de emoción por el día que vendría. Finalmente, me quedé dormido alrededor de las 2 de la mañana. A las 5:30 de la mañana, me despertó el chirrido electrónico de la alarma de mi reloj, señalando el inicio de mi día. Al sentarme groggy, inmediatamente lamenté no haberme forzado a dormir más temprano. Tirando del ciper de la entrada de la tienda y exponiéndome al frío aire matutino, me agaché y comencé a salir de mi tienda. Justo cuando mi cabeza salió, me detuve en seco, congelado y mirando. Estaba mirando el cañón de una escopeta de repetición, sostenida por un hombre de mediana edad con barba. Llevaba una camisa de franela vieja y unos vaqueros, y una gorra de béisbol manchada sobre una mata de cabello canoso. Su rostro estaba surcado por arrugas intrincadas, el claro signo de envejecimiento de un hombre que había pasado su vida al aire libre. Sus ojos grises se entrecerraron al encontrar mi mirada atónita, bajando el arma. Bueno, mierda, lo siento, hijo. No esperaba a nadie. ¿Qué demonios quieres decir con que no esperabas a nadie?, pregunté, la ira burbujeando a la superficie mientras el shock de la sorpresa se desvanecía. Entraste en un campamento a las 5 de la mañana, ¿por qué no iba a haber nadie aquí? Su rostro arrugado no cambió su expresión de piedra. Mira, chico, dije que lo siento. Sin daño, sin falta, ¿verdad?
Se encogió de hombros de manera despreocupada, irritantemente desestimativo ante el hecho de que había tenido una pistola cargada apuntando entre mis ojos hace apenas unos momentos. Lanzó el arma sobre su hombro y me extendió una mano para ayudarme a salir de la tienda. La mayoría de las tiendas que encuentras aquí están vacías. Me tomó un momento asimilar lo que había dicho. ¿Qué quieres decir? Como si la gente viniera aquí a dejar su equipo viejo y destrozado. La decepción comenzó a surgir al imaginar el crecimiento antiguo lleno de basura. No, hijo, nada de eso. Justo lo que dije. Las tiendas que encuentras aquí siempre están vacías. El nombre es Randy. Randy Davidson. Esta parcela pertenecía a mi abuelo y a su abuelo antes que él. Su acento de Virginia Occidental era grueso y lento mientras señalaba hacia el bosque de crecimiento antiguo. Antes de que abuelo se lo vendiera a la gente del Bosque Nacional, dominio eminente y esas cosas. Fruncí el ceño. No solo había tenido el susto de mi vida menos de un minuto antes, ahora estaba escuchando la historia familiar de un paleto de los Apalaches. Mi paciencia se estaba agotando. Así que por eso te pones a husmear en la mierda de otras personas, asustándolas hasta la muerte cuando se despiertan, por nostalgia. Randy entrecerró los ojos nuevamente, poco impresionado por mi impaciencia. Mira, chico. Lo único que voy a decir es que mejor te cuides en estos bosques. Abuelo solía contar historias. Estaba feliz de que los federales se llevaran la tierra. Solo empaca y vete, es mi consejo. Y. Con eso, él se dio la vuelta y comenzó a alejarse en la dirección de donde había venido. Me quedé allí en un silencio incómodo, observándolo irse. ¿Qué demonios? ¿Fue eso una advertencia o una amenaza? ¿Y qué podría haber querido decir sobre las tiendas vacías? Su mensaje me sorprendió y confundió tanto como su aparición repentina en mi campamento. La luz de la mañana crecía más brillante y la niebla que se aferraba al suelo se disipaba mientras recogía mis cosas y me preparaba para mi primera incursión en el crecimiento antiguo. Casi inhalé mi desayuno, emocionado por comenzar mi trabajo. Una vez que mi mochila estuvo llena y asegurada, di un paso más allá del borde del bosque. El crecimiento antiguo era impresionante. Árboles antiguos y retorcidos me rodeaban mientras caminaba, formas oscuras y torcidas que desaparecían en el dosel sombrío muy por encima. No había maleza que obstruyera el suelo, solo viejos y estoicos rocas y gruesas capas de musgo empapado. La densa cubierta de hojas arriba proyectaba una sombra inquietante sobre toda la vasta extensión. El pesado y terroso aroma de la tierra rica y la madera húmeda llenaba mi nariz y pulmones. Un silencio prístino envolvía el bosque. Me puse a trabajar de inmediato, invigorado por mi entorno absolutamente hermoso. El ruido que hacía era el único sonido que resonaba a través de los antiguos bosques que me rodeaban, uniéndose al viento suave que susurraba entre las hojas arriba. Identifiqué especies, medí diámetros de troncos, calculé alturas y pendientes, juzgué la calidad de la madera de los árboles que debían permanecer en pie. Dios mío, pensé. Casi todos estos árboles valían miles de dólares en madera como individuos. Este bosque de crecimiento antiguo por sí solo probablemente le generaría a la empresa más de $1 millón tras la cosecha. ¿Cómo demonios este lugar no había sido talado aún? Con un tintineo metálico y un chorro de aerosol, marqué los árboles que serían cosechados con mi pintura de señalización. Con el suelo del bosque tan despejado de maleza, las brillantes X naranjas que rocían los troncos de los árboles podían verse a lo lejos en todas direcciones, emergiendo de la oscuridad con su inconfundible tono neón. Se sentía extraño estar pintando este lugar, tan largo tiempo fuera del alcance de la humanidad. Era después de las 4 de la tarde y estaba terminando las últimas secciones del bosque en las que había decidido trabajar hoy. Había un pequeño valle bajo cerca del centro del crecimiento antiguo, bordeado por rocas cubiertas de musgo y laderas fangosas. Casi había terminado de marcar los árboles elegidos en el valle cuando me encontré con algo inquietantemente extraño. Al rodear el enorme tronco de un hermoso roble rojo viejo, lo vi. Sentado en medio de un pequeño claro, a la sombra de las oscuras hojas arriba, estaba el casco oxidado de una vieja casa rodante. La pintura estaba descascarada y pelada casi hasta el punto de la inexistencia, aunque aún quedaba suficiente para distinguir la clásica escritura de Winnebago. Los neumáticos estaban desinflados, flácidos y colgando sobre los oxidados tapacubos. Musgo crecía sobre las ventanas del vehículo abandonado, al menos donde el vidrio no se había hecho añicos y caído.
La puerta lateral colgaba débilmente abierta sobre bisagras fallidas, revelando nada más que oscuridad densa en su interior. Me acerqué lentamente al destrozado, el húmedo musgo y las hojas crujían bajo mis botas. ¿Cómo había llegado esta cosa aquí? No había forma de que se hubiera conducido por las empinadas laderas del valle, y no había señales de que hubiera caído o chocado aquí. Además de los estragos del tiempo, la vieja casa rodante parecía estar intacta. Di unos pasos hacia la puerta abierta del Winnebago. Rebuscando en mi mochila, saqué mi linterna, notando que el vehículo estaba rodeado por una gruesa capa de barro gris pesado. Impulsado por la curiosidad, encendí la linterna y subí a la destrozada casa rodante a través de la puerta rota. Al hacerlo, todo el vehículo emitió un gemido desgarrador mientras los resortes oxidados se movían por primera vez en lo que probablemente habían sido décadas. Eché un vistazo por encima del hombro hacia el bosque, sintiendo de repente que alguien me observaba. Lo único que noté a través de la penumbra del bosque fueron las X naranjas neón que había pintado en los árboles, apuntando en ángulos desordenados y parcialmente ocultas por los troncos retorcidos. El interior del RV era tan oscuro como la noche, incluso con la tenue luz del día filtrándose a través de algunas secciones pequeñas de ventanas rotas. El rayo blanco y nítido de mi linterna cortaba la oscuridad, un círculo de visión demasiado pequeño para sentirme cómodo. Algo se sentía extraño desde el momento en que entré. La cabina del vehículo estaba casi vacía, los asientos del conductor y del pasajero estaban devorados hasta los marcos metálicos por generaciones de alimañas. Un líquen crujiente cubría la columna de dirección. Los portavasos contenían 2 viejos termos de metal, las palabras "número 1 papá" y "número 1 mamá", apenas visibles a través de los años de suciedad acumulada. Me volví para enfrentar el espacio principal de la vieja chatarra. El silencio era denso en el aire, solo interrumpido por los agonizantes chirridos del suelo en descomposición bajo mis pies. El sofá incorporado había sufrido el mismo destino que los asientos de la cabina, devorado por ratas e insectos en busca de un nido. Los armarios colgaban abiertos cerca del techo bajo, cajas de comida dentro reducidas a pulpa y lodo por años de exposición. Pasé la luz de mi linterna por la habitación, notando la estrecha puerta en la parte trasera. Estaba apenas entreabierta, una grieta de oscuridad que presumiblemente conducía al dormitorio del RV. Al acercarme, el hedor a moho y tierra húmeda se volvió casi abrumador. Con un gemido de bisagras oxidadas, empujé la puerta abierta. Mi sangre se heló cuando el rayo de mi linterna se posó en lo que esperaba más allá de la puerta. Sopqueado, mis respiraciones se volvieron rápidas y superficiales mientras absorbía la vista. La habitación tenía una cama, colchón y manta sin tocar por plagas foráneas, pero manchadas de un profundo color negro-marrón por el moho y Dios sabe qué más. Sobre la cama había un montón de ropa, recogida de las maletas dejadas a pudrirse en el suelo alrededor de la cama. La ropa tenía el mismo tono repugnante que el colchón. Podía distinguir al menos 4 tamaños distintos de ropa en el montón, 2 adultos y 2 niños. El hedor a vegetación en descomposición era inimaginable. Mis manos temblaban, moviendo la luz mientras lo hacía, mientras miraba la parte superior del montón. En la cima del húmedo montón de ropa vieja y mohosa estaba el cadáver goteante de un ciervo, sus extremidades rotas y torcidas en ángulos antinaturales, lo que permitía que la descomposición lo sostuviera en una pose como la de un hombre sentado con las piernas cruzadas. Su cabeza estaba inclinada hacia mí, lo que quedaba de la carne ennegrecida por la descomposición y deslizándose de su cráneo bajo cuernos cubiertos de líquen. Sus ojos se habían licuado hace mucho tiempo, goteando por sus mejillas en riachuelos cuajados y dejando cuencas negras vacías que miraban hacia la oscuridad. El grupo de huesos musgosos y esparcidos cerca del cabecero revelaba que este era simplemente el más reciente de los animales dejados aquí, el siguiente en una larga fila de ciervos sacrificados dispuestos en esta macabra exhibición. A pesar de los restos animales goteantes ante mí, no había olor a carne en descomposición, solo el hedor singular y abrumador de vegetación en descomposición y hongo en descomposición. Un vómito ácido llenó mi boca y senos nasales, y corrí hacia la puerta detrás de mí. Al asomar la cabeza y los hombros hacia afuera y prepararme para vomitar, mis ojos se posaron en un horror fresco. El brillante naranja de mi pintura de marcado, rociada en ángulos desordenados y disonantes mientras vagaba por el valle, todos miraban hacia mí en miradas uniformes. Cada X que había pintado aquí abajo me observaba, el color neón cortando la penumbra del bosque como ojos eléctricos.
El resto de la comida dejó mi estómago, reemplazada por agua helada mientras me lanzaba hacia adelante y vomitaba desordenadamente sobre el musgo, inclinándome desde dentro del RV, mi cuerpo temblando de confusión y terror, bajé la cabeza y limpié el amargo vómito de mi boca y las lágrimas de mis ojos. El olor a madera en descomposición aún obstruía mis fosas nasales. Miré la salpicadura de vómito fresco debajo de mí, tratando de comprender lo que veía. La bilis humeante se acumulaba en una huella en el pegajoso barro gris. Mi respiración temblorosa resonaba en mis pulmones mientras miraba. Era inconfundible. Huellas frescas marcaban el barro que rodeaba el RV en ruinas, un círculo completo que acechaba alrededor del vehículo. Eran profundas, hundidas en el lodo por algo grande y pesado. Las huellas tomaban la forma de la mitad de un pie humano, los dedos largos y la parte delantera evidentes como las huellas de alguien caminando descalzo y de puntillas. Jesús Cristo, incluso las huellas parciales eran más grandes que las que había dejado. ¿Cómo había algo tan grande movido tan silenciosamente alrededor del RV? No había escuchado nada desde dentro. Me levanté temblando y di un paso cauteloso hacia afuera. El crecimiento antiguo estaba completamente en silencio más allá de mi nerviosa respiración. Las brillantes, naranjas aún me miraban, ninguna en el lugar donde originalmente las había colocado. Mierda, 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 pensé para mí mismo. Me quedé allí, escaneando el vacío suelo del bosque y escuchando cualquier sonido que pudiera romper el silencio. Pasaron segundos, sintiendo como una eternidad, y luego salí corriendo. La sangre palpitaba en mis oídos mientras corría a través del bosque, sin detenerme ni una vez mientras me dirigía hacia el campamento. La sensación de una fría y calculadora mirada de ojos invisibles nunca me dejó la espalda mientras corría. Deslicé mis pies en mi pequeño campamento en el borde del claro cuando el sol comenzó a caer en el cielo oscurecido, casi colapsando de agotamiento mientras la luz del día que se filtraba a través de los árboles comenzó a morir. Mientras jadeaba y respiraba con dificultad, inspeccioné mi entorno, mi tienda y el anillo del fuego parecían intactos desde que me fui esa mañana. A medida que el crepúsculo se asentaba sobre el bosque, mi entorno comenzó a oscurecerse, no pasaría mucho tiempo hasta que estuviera tan negro como el crecimiento antiguo a mi espalda. No había forma de que pudiera irme esta noche, incluso si no estuviera petrificado de estar afuera en la oscuridad. No había manera en el infierno de que pudiera encontrar el camino de regreso a Piper a través de bosques oscuros y desconocidos. Mi mente corría mientras la luz del día se desvanecía a mi alrededor. ¿Debía encender un fuego y esperar que la luz y la llama mantuvieran a raya a lo que estaba afuera? ¿O debía sentarme en la oscuridad y rezar para permanecer escondido en un campamento sombrío y silencioso? No había buenas opciones. Mis intestinos se retorcían dentro de mí mientras luchaba por mantener la calma. Finalmente, los instintos primitivos de mis ancestros cavernícolas se activaron. El fuego era la única herramienta que siempre había servido a nuestra especie contra la oscuridad y las cosas que acechaban en ella. Apilé toda mi leña en el anillo, no la necesitaría para otra noche, y a medida que caía la noche, la luz brillante de mi fogata iluminó el bosque a mi alrededor, titilando en el borde del crecimiento antiguo. Mi campamento, bañado en la luz del fuego, subí dentro de mi tienda y sellé la cremallera. Estuve sentado en silencio dentro de la delgada capa de nylon durante horas, escuchando cómo el viento hacía el único sonido más allá del crepitar de mi fuego que brillaba a través de las paredes de la tienda. Mis manos temblaban y mi columna se erizaba de nervios. Mis dientes castañeteaban a pesar del calor húmedo que se aferraba a mi cuerpo, el sudor goteando de mi frente. Me moví lentamente para mirar mi reloj. 3:30 de la mañana. Menos de 2 horas hasta el primer amanecer, menos de 2 horas hasta que pudiera huir de este lugar. Me sobresalté cuando un repentino crack rompió el silencio, el agudo ruido de un chasquido que provenía de no más de 20 pies de mi tienda, seguido de un crujido staccato antes de un silencio mortal. Mis ojos estaban muy abiertos, la respiración atrapada en mi garganta. El suave y casi imperceptible crujido volvió a sonar. Lo que estaba afuera aún estaba allí. Agarré lentamente el tirador de la cremallera con mi mano izquierda, mientras buscaba con la derecha hasta que descansó sobre mi cuchillo de bolsillo. Era una cosa débil, apenas útil como herramienta para tallar, pero como regalo de mi padre, siempre encontraba su camino a mi mochila. Con mi impotente cuchilla apretada, abrí la puerta de mi tienda, agonizando lentamente para mantener la cremallera en silencio. Salí a la noche, el aire helado me sorprendió al tocar mi piel caliente y húmeda. La fogata aún ardía,
aunque se había reducido a brasas a medida que la noche avanzaba. Observando silenciosamente el campamento, busqué la fuente del sonido susurrante. Lentamente, mi mirada se elevó hacia las ramas de los árboles. Dos ojos reflejaban la luz del fuego, mirándome de vuelta. El shock se apoderó de mi corazón y me costó toda mi fuerza de voluntad no gritar de miedo y sorpresa. Los ojos se inclinaron hacia un lado, como si me juzgaran. Con más crujidos silenciosos, el búho se movió en su rama, lo suficientemente cerca como para que la luz del fuego revelara su identidad. Un alivio inundó mi cuerpo y solté un suspiro silencioso. Pero luego, un verdadero terror me invadió al notar la enorme forma en mi visión periférica. Lentamente giré la cabeza, las lágrimas llenando mis ojos. Estaba esperando sobre sus haunches, a apenas 6 pies de mí, tenuemente iluminado por las brasas de la fogata que se apagaba lentamente. Al principio pensé que era un hombre gigante, un coloso viviendo en el bosque. Pero esta cosa no era humana. Nunca podría haberlo sido. Estaba casi en posición fetal, con brazos largos abrazando piernas escuálidas y hombros encorvados. Completamente desnuda, su forma humanoide estaba cubierta de piel grasosa y pálida estirada sobre huesos y articulaciones nudosos. Venas negro-grises pulsaban bajo su delgada carne. Sus brazos y piernas alargados eran triplemente articulados, digitígrados como las patas traseras de una cabra repulsivamente desnutrida y sin pelo. Sus brazos terminaban en manos que tenían cada una 6 dedos largos y temblorosos, con uñas desgastadas y ennegrecidas. Sus piernas terminaban en pies que podrían haber sido humanos si no estuvieran torcidos y deformados para permitirle caminar sobre sus dedos cubiertos de barro y suciedad. Llevaba un hedor insoportable a hongo y compost. Pero lo más horrible de todo era su cara. Sobre su cuello espigado descansaba su cabeza demacrada, con piel aceitosa y pálida que reflejaba las llamas parpadeantes de la fogata. Su nariz y su barbilla eran horriblemente largas y torcidas, no muy diferentes de las características puntiagudas y desgastadas que se asocian con antiguas brujas. Su boca era ancha y sin labios, la carne retirada para revelar encías negras y dientes largos y romos que parecían haber sido extraídos de una mandíbula humana y estirados de manera caricaturesca para encajar en el cráneo de este horror. Aunque no tenía ojos, miraba intensamente al búho en el árbol. No estaba ciego. La criatura torcida y corpulenta que se agachaba junto a mí giró lentamente su cabeza para enfrentarme. Apenas visibles, orbes blancos rodaban y temblaban en cuencas oculares hundidas, abultándose bajo una membrana pálida y delgada de carne. El horror me miraba en silencio antes de levantar un solo dedo hacia sus dientes sin labios y babeantes. Dejó escapar un suave y burbujeante aliento. SHH. El pánico encendió mi cuerpo. Me levanté rápidamente, dejando caer mi pequeño cuchillo de bolsillo en el barro. El búho emitió un grito de protesta mientras alzaba el vuelo, asustado por mi movimiento repentino. Mientras retrocedía, comenzando mi carrera hacia el bosque en la oscuridad total, la cosa se levantó sobre sus piernas triplemente articuladas. Dios mío, la cosa debía medir al menos 7 pies, pero su cuerpo se movía sin hacer ruido. Al girar y correr, dejó escapar un horrendo grito entrecortado, un sonido cargado de odio ancestral. No miré atrás, corriendo a través de la maleza, alejándome del crecimiento antiguo y dejando una tienda vacía para unirse a las otras que Randy había encontrado. No sé si me siguió. Era tan grande, pero se movía con tanta silenciosidad. Mientras corría, no lo vi, no lo escuché. Pero la sensación de su mirada nunca me abandonó. Corría ciegas en la oscuridad, ramas y espinas de zarza cortando mi cara y manos, dejándolas hechas trizas. Sangre y sudor me empapaban, acumulándose en mis botas de senderismo. No sé cuánto tiempo corrí. En algún momento debí colapsar de agotamiento, desmayándome en las profundidades del bosque. Desperté bajo el resplandor deslumbrante de la luz del día, filtrándose a través de los árboles y cayendo sobre mi cara. Mi rostro y manos estaban cubiertos de sangre y tierra. Al menos 2 de mis dedos estaban rotos, o al menos dislocados. Levantándome sobre piernas temblorosas, comencé mi ciego recorrido por los bosques desconocidos a mi alrededor, irremediablemente perdido. Caminé durante horas, probablemente dando vueltas en círculos. Mi cara y manos dolían con un dolor sordo y pulsante. La piel de mi pecho picaba y ardía debajo de mi camisa. Finalmente, me topé con el sendero del bosque, viejo y mal mantenido. No podía creer mi suerte. Me había resignado a estar perdido, a morir solo y cazado en lo profundo de los Apalaches.
Las lágrimas brotaron mientras cojeaba apresuradamente por el camino y casi grité de alegría cuando vi a Piper. Mientras buscaba mis llaves, logré desbloquearla y subí dentro, cerrando y asegurando la puerta detrás de mí. Al encender el motor, el camión arrancó y el ardor en mi pecho se intensificó, una horrible sensación de picazón. Haciendo una mueca, rápidamente comencé a desabrochar los botones de mi camisa para ver qué causaba mi incomodidad. Al hacerlo, un sutil hedor a vegetación vieja comenzó a entrar en mi camión. Sentí ojos fríos que me observaban desde los límites del bosque. Abrí mi camisa, exponiendo mi pecho y la fuente de la picazón, a través de la carne de mi pecho, pintado allí con pintura de marcador, había una brillante X naranja. Parte 2. El día que había estado temiendo finalmente llegó. Después de meses de informes denegados, discusiones silenciosas pero acaloradas detrás de la puerta cerrada de mi jefe y la procrastinación más intensa que se haya conocido, la empresa me envió de regreso al viejo crecimiento. Dios mío, tienes que creerme, luché contra ello. Pero al final, mis protestas fueron menos que inútiles. Habría renunciado a este trabajo si pudiera, pero tengo cuentas que pagar, gastos para mantener a mis padres en su vejez. No había donde esconderse. La pintura de marcador naranja neón que había descubierto, rociada en una X de un forestal sobre mi pecho, se había lavado fácilmente, pero había dejado detrás un sarpullido rojo e irritado en la piel. El médico me dijo que probablemente era una reacción alérgica a un propulsor químico en el aerosol o a un componente de la pintura misma. El sarpullido con picazón se había desvanecido con el tiempo, pero nunca desapareció por completo. La más tenue sombra de la marca que me atormentaba apenas visible para aquellos que se tomaban la molestia de mirar lo suficiente. Había completado una o dos tareas desde la experiencia que les relaté anteriormente, trabajando en Pensilvania y alrededor de Washington, D.C., marcando y midiendo pequeños grupos de árboles justo fuera de los bulliciosos corredores suburbanos. Incluso en esos minúsculos bosques de árboles y arbustos adolescentes, el resplandor verde del dosel me enviaba escalofríos por la espalda y bilis subiendo por mi garganta. Era un desastre en casi todos los sentidos de la palabra, y no creo que nadie que me creyera pudiera culparme. El problema era que nadie realmente me creía, no de verdad. El correo electrónico de los directivos de la empresa llegó el 2 de marzo de 2020. Cuando lo vi en mi bandeja de entrada, me quedé sentado en mi cubículo, mirando en silencio durante agonizantes minutos, antes de finalmente resignarme a una fría aceptación. Escaneé los detalles con derrota. Regreso a la parcela. Bosque Nacional Monongahela. Trabajo imperativo. Interés de varios millones de dólares. Salida inmediata. Maldita sea. El resto de esa mañana es solo un borrón borroso, arrastrándome a través de mis deberes en preparación para regresar al lugar donde había encontrado algo que no podía explicar. Algo que no podía olvidar. Debió haber sido justo antes del mediodía cuando Piper y yo rugíamos por la interestatal hacia ese temido bosque, acres de maderas negras y cosas ocultas. Dios, no debía haber ido. No tengo recuerdo del viaje de 4 horas hacia las profundidades de Virginia Occidental. Lo siguiente que supe fue que estaba de pie junto a mi camioneta, el motor haciendo clic y estallidos mientras se enfriaba, con mi pesada mochila colgada sobre los hombros. Ante mí se alzaba la angosta entrada del sendero que conducía a un bosque que el mundo había olvidado. Mayormente olvidado. Con una respiración temblorosa, me armé de valor y di un paso hacia el bosque. La sensación era extraña. Mi mente estaba atrapada en una feroz lucha entre el terror mortal y la comodidad de regresar a casa. Sin darme cuenta, acariciaba la marca descolorida bajo mi camisa mientras avanzaba por el sendero serpenteante y cubierto de maleza. Los pensamientos giraban y cambiaban dentro de mi dolorida cabeza. Las cosas que había visto aquí, medio recordadas y medio inolvidables. La esplendorosa belleza del bosque virgen a mi alrededor. Dientes sonrientes y sin labios. La asombrosa grandeza del viejo crecimiento. Caminaba en un estado de aturdimiento, como un hombre hacia la horca o quizás hacia un relicario sagrado, cuando rodeé el viejo sicómoro, con solo unos pocos huesos escasos atados a sus ramas, había recuperado mis sentidos. Las vistas y sonidos del bosque volvieron a mí mientras me dirigía hacia mi antiguo campamento. Me limpié el líquido que corría de mi nariz, hacía frío aquí afuera, solo los primeros brotes del año comenzaban a aparecer en las ramas de los árboles. Era en este momento cuando empecé a maldecirme por haber regresado, pero ya era demasiado tarde.
De repente, salía la pequeña claridad donde una vez había acampado. En el extremo opuesto de la abertura en el bosque esperaba el límite del viejo crecimiento, árboles antiguos y imponentes sumidos en la sombra de hojas muertas y oscuras que aún se aferraban a sus altas ramas, rehusando de manera tajante dejar que la luz del sol profanara el suelo del claro. Incluso en los últimos días del invierno y los primeros días de la primavera, la sombra dominaba el viejo crecimiento que se encontraba adelante. Mientras miraba, un viento helado susurró entre los troncos de los árboles, picando mi rostro y azotando mi cabello. Un pensamiento sombrío se deslizó por mi mente. Sí, hola para ti también. Apartando la mirada del oscuro límite frente a mí, inspeccioné la pequeña claridad. El suelo estaba empapado y lodoso con el deshielo, los restos del invierno desvaneciéndose con la temporada. Los restos desgastados de mi antigua tienda se mantenían en una débil defensa contra la gravedad, los postes doblados y rotos en ángulos más apropiados para el arte moderno. Al abrir lentamente la solapa de la puerta de la tienda, vi que todos los contenidos originales habían desaparecido, mi saco de dormir y la mochila que había traído aquí no estaban por ninguna parte. Dejé caer la solapa de la tienda, no había forma de rescatar aquel montón de nylon. Tal como había dicho Randy, el local que me había abordado la última vez que estuve aquí, las tiendas que encuentras aquí siempre están vacías. Me di la vuelta para revisar el fogón a menos de una docena de pies detrás de mí. Las piedras seguían allí, pero no como las había dejado. Las redondeadas piedras del bosque, ahora cubiertas de musgo que se arrastraba y líquenes descascarados, estaban apiladas en una torre perfecta que llegaba a la altura de mi estómago. Una sobre otra, estaban equilibradas de manera impecable, la más leve brisa debería haber sido suficiente para desestabilizar el delicado montón, pero las piedras no caían. En la cima de la torre de piedras, intocable por la vegetación, el tiempo o el clima, estaba mi navaja, caída en el shock de mi encuentro anterior aquí. Con un resoplido de desprecio, agarré la navaja y le di una pequeña patada a las piedras, dejando que la torre se desmoronara en un montón dispar. Monté campamento en la claridad durante la siguiente hora, levantando mi nueva tienda y reconstruyendo el anillo del fuego. Desenrollé el gran ovillo de cuerda que había traído conmigo, atando latas de aluminio mientras colocaba un alambre de trampa alrededor de mi pequeño oasis. Poner una alarma así probablemente haría poco para ayudarme si algo salía mal durante mi estancia aquí, pero al menos aliviaba un poco mi preocupación. A medida que caía la noche, me senté junto a mi fuego, escuchando el silencio de este bosque que conocía demasiado bien. Desperté en mi tienda con los primeros rayos del sol de la mañana al sonido metálico de mi reloj, indicándome que era hora de trabajar. Pasé por mi rutina matutina, desayuné, me puse la mochila, salté sobre mi alambre de trampa y marchando con la mayor solemnidad que pude, crucé la claridad hacia el viejo crecimiento que me esperaba. Mientras cruzaba silenciosamente el suelo cubierto de musgo del oscuro bosque, noté una cosa, mi trabajo había desaparecido. Todas las brillantes, naranjas que había marcado en los árboles que debían ser talados habían desaparecido como niebla en el viento. Esa pintura estaba diseñada para durar tanto como los proyectos de tala pudieran prolongarse, a veces años, y la había rociado aquí apenas 6 meses atrás. Y ahora todo había desaparecido. La corteza de los árboles, desnuda de pintura y retorcida y ennegrecida por cientos de años, se burlaba de mí. Apretando los dientes, comencé a trabajar. Trabajé durante horas ese día en el frío clima de marzo, el antiguo bosque a mi alrededor en silencio más allá de los sonidos de mi labor. Midiendo, mapeando, marcando, pasé por mis tareas rápidamente y de manera robótica, sin poder sacudirme la innegable sensación de ojos fríos en mi espalda. Quizás mi miedo me hizo más perceptivo, o tal vez el bosque y lo que aguardaba en su interior simplemente eligieron mostrarme más de lo que habían hecho antes, fuera cual fuera el caso, vi cosas. Vistas raras que puntuaron las horas dentro del claro. Huesos de animales atados y colgando de ramas que se alzaban sobre el suelo lodoso. Una brillante gorra amarilla de cazador, empapada de agua y atascada en una hendidura entre rocas. El marco inferior oxidado y las ruedas de un antiguo cochecito de bebé. Un enredo de cuerda y latas de aluminio, nuevas y sin tocar por el tiempo o el clima. Quedaba menos de una hora de luz diurna cuando terminé mi primer día de trabajo. Rodeé el grueso tronco de un enorme árbol de espino, el olor picante de la pintura marcadora aún flotando desde la fresca que había marcado allí. Más allá del viejo árbol había un agujero en el bosque, tal vez un hundimiento que se había colapsado miles de años atrás. Caía apenas 5 pies y tenía quizás 10 pies de ancho.
Impulsado por una extraña curiosidad humana, me asomé al borde. Los lados del hueco poco profundo estaban ahogados en gruesas raíces y capas de musgo, creando una masa enrollada de vegetación húmeda que se deslizaba hacia abajo, colgando en la turbia agua de lluvia y de cielo que se acumulaba en el fondo del amplio agujero. El olor de agua estancada y algo mucho peor subió para encontrarse con mi nariz, haciéndome retroceder y vomitar ante el hedor. Mi boca se secó y un escalofrío recorrió mi espalda mientras contemplaba lo que flotaba en el pozo abajo. Piel cubierta de barro y moho en descomposición se aferraba a carne hinchada que se rompía en las articulaciones y pliegues bajo la presión de los gases del cadáver. La piel se había desollado de extremidades, revelando los restos oscuros y esponjosos de huesos expuestos, empapados en el agua apestosa y estancada que llenaba la charca. Un solo ojo nublado y lechoso me miraba desde un rostro vuelto hacia un lado, suspendido en una clara baba que se coagula en la cuenca de un cráneo apenas sostenido por cintas podridas de tendón y cartílago. El horrendo cadáver había sido en algún momento un gran perro, quizás un pastor alemán, juzgando por los parches dispersos de pelaje que quedaban. Atravesando la hundida y colapsada caja torácica del perro estaba la vieja mochila que había dejado atrás la primera vez que vine al viejo crecimiento. El agudo sonido de una rama rompiéndose provenía de detrás de mí y me giré para enfrentar el ruido, el súbito shock apoderándose de mi corazón acelerado. Un hombre estaba allí, con un rostro arrugado y desgastado por el tiempo bajo una vieja gorra manchada. Reconocí a Randy Devils en un instante antes de que hablara. Bueno, maldita sea, dijo, el reconocimiento brillando en sus ojos grises como su cabello. Los restos de la erupción en mi pecho latían débilmente. ¿Eres tú otra vez? ¿Qué demonios haces de vuelta aquí? Su pregunta fue interrumpida repentinamente cuando una enorme forma pálida se lanzó desde las sombras crecientes a nuestro alrededor, la cosa blanca y voluminoso moviéndose en silencio mientras arrojaba a Randy al suelo lodoso. Él dejó escapar un gemido de dolor cuando el aire fue expulsado de sus pulmones. Con una velocidad sobrehumana, la criatura se dio la vuelta para enfrentarme, y la sangre se me heló al ver su sonrisa demasiado familiar, sin labios y con carne grasosa. El hedor a musgo en descomposición me envolvió. Orbes pálidos rodaban y se movían en sus cuencas cubiertas de membrana mientras la horrorosa figura se abalanzaba sobre mí, un solo brazo de 3 articulaciones lanzándose hacia adelante y golpeando mi pecho. El impacto fue como el de una bestia salvaje, oleadas de dolor recorriendo mi pecho mientras sentía que mi esternón crujía. El golpe relámpago me envió patinando y tambaleándome hacia atrás, la sensación de ingravidez apoderándose de mí mientras caía en el pozo detrás de mí. Todavía intentaba recuperar el aliento tras el doloroso golpe de la criatura cuando caía al agua, un líquido fétido y apestoso inundando mi boca y garganta. Aterricé casi directamente sobre el cadáver del perro. La masa flotante de carne en descomposición y pelaje se disolvió casi por completo al pasar a través de ella, nublando el ya de por sí horrible y turbio agua con partículas desintegradas de animal en descomposición que se pegaban a mis dientes mientras me debatía en la negrura. Emergí de la charca poco profunda, alternando entre jadeos por aire y vómitos de bilis y agua de lluvia corrompida por la descomposición. La sangre, impregnada de adrenalina, rugía en mis oídos. Podía escuchar los sonidos de una lucha desesperada arriba, ramas rompiéndose y barro salpicando, acompañados por los gritos de dolor y terror de Randy. Me aferré a la resbaladiza superficie de musgo y raíces a mi alrededor, intentando desesperadamente sacar mi cuerpo de aquel hediondo pozo. Deslizándome sobre la vegetación húmeda y el barro colapsado, logré elevar mi cabeza y hombros sobre el borde del viejo hundimiento. Vi a Randy luchando contra la cosa pálida que acechaba el viejo crecimiento, atrapado en el suelo removido con su boca babeante y su larga nariz curvada a pocos centímetros de su rostro. Él apretaba los puños y pateaba impotente mientras la criatura lo presionaba contra el suelo húmedo del bosque. Observé con horror cómo la criatura arqueaba su cuello hacia abajo con un movimiento casi serpentino, sus articulaciones crujían en su columna vertebral al hacerlo. Abrió sus largos y romos dientes y una lengua emergió, un delgado tentáculo segmentado y suave como la piel de una sanguijuela imposiblemente distendida. Durante un breve instante, la lengua negra como el alquitrán flotó, goteando gruesas cuerdas de baba antes de lanzarse hacia la garganta de Randy. Sus gritos intensificándose se silenciaron mientras la horrorosa criatura se inclinaba, abrazándolo en esta repulsiva y sin labios perversión de un beso apasionado. Lucharon allí durante largos y agonizantes segundos mientras yo me arrastraba completamente fuera del pozo. Luego, la criatura se arqueó hacia atrás, girando su horrendo rostro para encontrar mi mirada aterrorizada.
Su lengua, parecida a un gusano, se deslizó de vuelta a su garganta mientras Randy jadeaba por aire bajo su agarre. Sus dientes se apretaron en una asquerosa burla de una sonrisa, bandas brillantes de saliva viscosa aún uniendo sus bocas. Estuve allí, extendido sobre las 4 patas al borde del pozo, mientras la criatura liberaba a Randy, su gracia espectral desmintiendo su monstruoso tamaño mientras se erguía en toda su altura. Las articulaciones y tendones crujían dentro de su cuerpo demacrado y amarillento mientras daba pasos lentos y deliberados hacia mi forma caída. Un profundo clic croante emanaba lentamente de lo profundo de su garganta mientras se acercaba a mí con sus sucias uñas negras. Con un tirón repentino, fui arrancado violentamente a mis pies y arrastrado hacia un lado. Arro Randy, tosiendo con esfuerzo mientras me tiraba de la camisa. «Vamos, corre», jadeó, sin soltarme mientras comenzaba a correr hacia el bosque que nos rodeaba. Yo moví las piernas para mantenerme al día, el terror impulsándome. Nos lanzamos a través del viejo crecimiento, los árboles antiguos parecían torcerse a nuestro alrededor en la creciente oscuridad. El barro se acumulaba en nuestras botas y amenazaba con arrastrarnos al suelo con cada paso que dábamos. Seguí a Randy, esperando a Dios que tuviera un destino y no simplemente corría en pánico por el bosque. Mirando por encima de mi hombro, no podía ver a la criatura siguiéndonos, pero podía escucharla en alguna parte de la penumbra, riendo y llamando, ruidos como la fusión infernal de un cerdo chillando y un lunático carcajeando. No sé cuánto tiempo huimos en la noche que se profundizaba. El sol había desaparecido por completo cuando nos detuvimos, jadeando por aire y mirando nerviosamente el bosque que nos rodeaba. Randy, doblado sobre sí mismo con las manos en las rodillas, emitió un breve gruñido y me señaló con un dedo. Me giré para ver a qué apuntaba y vi una forma oscura emergiendo de la oscuridad, la masa baja y cuadrada de una cabaña sin luz. Ayudé a Randy a acercarse a la estructura mientras rebuscaba en sus bolsillos, produciendo un llavero pesado y sonoro. Parecía lento, como si la carrera hubiera cobrado un alto peaje en su cuerpo. Cruzamos rápidamente el crujiente porche. La cabaña era una cosa sencilla de troncos, golpeada y drenada por el clima y la edad hasta quedar deshidratada y gris. Miré con desdén la vieja puerta de madera, que llevaba una burda y evidente talla reciente de una X. Randy introdujo una antigua llave de hierro en la cerradura y empujó la puerta, apresurándose a entrar. Lo seguí. Randy se movía torpemente en la oscuridad, haciendo sonar objetos que no podía ver. Oí el característico raspado de un encendedor seguido del destello de la chispa. Luego, tras agonizantes segundos, el parpadeante brillo de un pequeño fuego iluminó débilmente el espacio a nuestro alrededor. La cabaña era diminuta, una sola habitación de unos 15 pies de lado. A mi derecha había una pequeña estufa de hierro fundido, ahogada más allá de su utilidad por gruesas capas de óxido, con un viejo montón de leña a su lado. Directamente frente a mí había una mesa cuadrada sobre la que descansaba una ecléctica colección de herramientas de carpintería y utensilios de cocina en pilas desordenadas, así como la vela parpadeante que Randy había encendido. 2 taburetes esperaban metidos debajo del borde de la mesa. En la parte trasera de la habitación había una cama sencilla, con sábanas estiradas sobre un colchón irregular casi completamente devorado por polillas y ratones. Pequeñas ventanas con cristales brillaban a la luz de la vela. Todo estaba empapado de polvo y el olor a moho, claramente sin tocarse durante años. Randy se precipitó a mi lado, cerrando la puerta de un golpe y asegurando el cerrojo. Cuando se acercó a mí, pude oler el sudor fétido goteando de sus poros. «Ayúdame a cerrar las contraventanas», gruñó. Me moví para complacerlo, tirando de las pesadas contraventanas de madera sobre las pequeñas ventanas y cerrando los ganchos. Él hablaba en voz baja mientras trabajaba en las ventanas del otro lado de la cabaña. Cabaña de casa de mi bisabuelo. Vine aquí 1 o 2 veces cuando era niño con mi viejo para revisar la propiedad después de que abuelo la vendió. Hizo una pausa para expulsar una tos seca. Menos mal que siquiera recordé dónde estaba. Miré por encima de mi hombro mientras me movía hacia la última ventana de mi lado de la habitación. Randy, ¿qué demonios es esa cosa? Tu conjetura es tan buena como la mía. Nunca he visto nada como eso en mi vida. Lo oí tomar una respiración temblorosa. Mi abuelo solía decir que algo no estaba bien en estos bosques. Nos contaba cosas. Mi viejo le decía que dejara de contar historias de fantasmas. Dios santo, ¿y ahora qué hacemos? Maldita sea, nunca debía haber vuelto. Las bisagras chirriaron mientras forzaba las contraventanas contra la ventana. Sí,
Tal vez no debiste. Randy se quedó en silencio mientras luchaba con su propia ventana detrás de mí. Randy, indagué mientras el silencio comenzaba a crecer. Al girarme lentamente para ver la causa del silencio, un sonido y un hedor repugnantes asaltaron mis sentidos. Una húmeda y retumbante expulsión de gas y un salpicón viscoso sobre el suelo, junto con el ardiente olor a enfermedad, azufre y excremento, hicieron que lágrimas ardientes brotaran de mis ojos. Jesucristo, Randy, ¿estás jodiendo conmigo? Las palabras enojadas se me atragantaron en la garganta mientras me daba la vuelta para enfrentarle. Randy estaba de pie frente a mí, temblando sin moverse. Su rostro, demacrado y pálido, goteaba sudor y lágrimas que se acumulaban en las profundas arrugas de su piel. Tenía ojeras tan oscuras y moradas como un moretón viejo, y sus ojos, vidriosos y vacíos, parecían los de un animal muerto. Su nariz y labios estaban cubiertos de saliva y mucosidad. Un líquido repugnante corría por sus pantalones y se acumulaba alrededor de sus botas. Era negro como el alquitrán, acuoso, con grumos de una consistencia similar a los pozos de café viejo. El hedor era indescriptiblemente horrible. Randy entreabrió sus labios húmedos y susurró un débil, vaya, maldición, antes de colapsar al suelo en un charco de su propia enfermedad, deslizándose por las viejas vigas hasta quedar desplomado contra la pared de la cabaña. Luchando por no vomitar y conteniendo el pánico, corrí hacia él. Giró débilmente la cabeza para mirarme, mientras la baba que goteaba de sus labios empezaba a volverse tan negra como el líquido que se acumulaba debajo de él. Dios mío, Randy, ¿qué está pasando? Tomé su mano empapada de sudor entre las mías. Mi abuelo se enfermó así. Volvió una noche del bosque, volvió así. Randy dejó escapar una tos lenta y gorgoteante. Dios, nadie supo qué pasó. Ni siquiera sobrevivió la noche. Todos lo vimos en su cama, gritando. Gritaba que algo le había podrido las entrañas. Que eso lo había atrapado. Nadie sabía de qué hablaba. Señor, ayúdame. Su aliento, febril y caliente, olía a compost y carne podrida. Mientras hablaba, las tablas del porche delantero de la cabaña crujieron dolorosamente. Randy dejó escapar un gemido agonizante mientras una nueva ola de aquel líquido negro y nauseabundo se unía al charco bajo él. ¡Oh Dios, oh Dios! Por favor. La saliva tan oscura como el alquitrán fluía libremente de su boca ahora. Me miraba con ojos suplicantes. Por favor. Mátame. El sarpullido en forma de X en mi pecho ardía como si estuviera en llamas. Rasguños lentos y burlones sonaban en la puerta. Con su mano libre, Randy se aferró a mi costado. Su rostro era un mosaico destrozado de dolor y esfuerzo agotador, empapado en el sudor de la enfermedad. Con un gruñido débil, levantó la mano. Sujetaba mi navaja, la que mi padre me había dado hace mucho tiempo, con sus dedos pálidos y temblorosos. Me la puso en la mano. Por favor. Por favor. No me dejes morir como mi abuelo. Mátame, rogó suavemente. La puerta a mis espaldas crujió mientras algo aplicaba presión lenta y constante. Los ojos tristes y nublados de Randy me miraban mientras despegaba la pequeña navaja, un diminuto trozo de metal reluciente brillaba a la luz de las velas. Mi pecho era una matriz de dolor punzante. Contuve la respiración mientras miraba el pequeño cuchillo en mi mano y luego volví la vista hacia Randy. Hubo un chasquido seco y el cerrojo cayó al suelo detrás de mí. Por favor. Mientras la puerta de la cabaña se abría con un chirrido espantoso, pasé mi navaja por el cuello de Randy. Un torrente de sangre, ennegrecida y corrompida por la enfermedad y la putrefacción, me salpicó las manos y el regazo. Estaba casi insoportablemente caliente, ardiendo con el calor de la fiebre. Randy jadeó y gorgoteó a través de su tráquea desgarrada por un último y doloroso momento antes de quedarse en silencio y desplomarse aún más en el charco debajo de él. El hedor a descomposición emanaba de su cuerpo. Me arrodillé allí, sollozando, mientras las tablas del suelo detrás de mí crujían y se movían bajo el peso de algo pesado. Un chasquido gutural emanó justo encima de mi cabeza. Cerré los ojos. Una mano pesada se posó sobre mi cráneo, con dedos inhumanamente largos que acariciaban mi rostro. Permanecí inmóvil mientras las articulaciones crujientes se movían sobre mí. Más sonidos profundos, como un chasquido entre dientes. Escuché arrastres húmedos y un golpe fuerte. La mano se apartó de mi cabeza.
Los sonidos húmedos y los crujidos de las tablas del suelo se retiraron hacia la puerta y luego fueron reemplazados por el crepitar de algo que era arrastrado por el suelo del bosque, adentrándose más en la espesura. Me quedé sentado en la cabaña, con los ojos fuertemente cerrados, empapado en el hedor de la putrefacción y con las rodillas sumergidas en sangre y suciedad, hasta que los débiles rayos de sol calentaron mi espalda a través de la puerta abierta. Abrí los párpados adoloridos. Randy ya no estaba, su cadáver había sido arrastrado, dejando tras de sí un rastro negro de sangre coagulada y excremento que desaparecía en el bosque. Mi navaja estaba frente a mí, la pequeña hoja manchada y pegajosa. La dejé allí mientras me levantaba con las piernas temblorosas. Sin pensar, vagué por la espesura del bosque. Avanzaba como un muerto, sin sentir ni pensar. Debía haber dado vueltas en círculos por horas, con los pantalones sucios pegándose a mi piel a cada paso. Al final, me encontré mirando mi camioneta, mi fiel Piper, a través de los ojos nublados. En la pintura blanca como la nieve de su capó, embadurnada con aquella podredumbre negra, había una gran X de leñador. Una risa chirriante resonó en algún lugar del bosque distante. Donde las líneas cruzadas se encontraban en el centro del capó, reposaba mi navaja, limpia y cerrada. El mundo ha olvidado la espesura del bosque. Pero yo nunca lo haré. Si ves un muñeco de nieve en el bosque, sal inmediatamente. Vivo en un pequeño pueblo de Rumanía. Mi vecino jubilado, a quien llamaremos Pavel, solía ser profesor de historia en la escuela secundaria. Me contó una historia sobre uno de sus viajes por el bosque en los años 80, antes de la caída del régimen comunista. La grabé y le dije que deberíamos subirla a algún lugar. Él estuvo de acuerdo, siempre y cuando no revelara su identidad. Así que, con la excepción de algunos nombres que he cambiado, escribí una transcripción exacta de su historia. La historia de mi vecino, transcripción. En 1988, vivía en Braud. Entiendo que algunas personas no estén muy familiarizadas con nuestra región, así que lo aclararé. Es una pequeña ciudad en el sureste de Transilvania, en los Cárpatos. Está a solo un corto viaje del castillo de Bran, que muchos turistas conocen como el castillo de Drácula. Un lugar hermoso, con mucha historia. Nuestro profesor nos habló mucho sobre ello. Planeábamos visitarlo juntos en algún momento, pero terminamos haciendo algo diferente. Ese año, el 30 de diciembre, algunos de mis excompañeros de clase y yo fuimos de excursión al bosque durante 3 días. Celebrábamos los 10 años que habían pasado desde que nos graduamos de la escuela secundaria. Nos reunimos gracias al señor Dima, nuestro profesor de historia. No tenía familia, así que tenía un cariño especial por sus estudiantes y siempre dedicaba la mayor parte de su tiempo a enseñar. Muchos profesores en ese entonces eran bastante estrictos, pero él era diferente. Era como un hermano mayor para nosotros. Sabía cómo convertir cualquier fragmento de historia en una historia increíble. Y siempre sabía qué decir cuando alguno de nosotros estaba preocupado. Así que estábamos muy emocionados de celebrar el año nuevo organizando una gran fiesta en un lugar remoto, con nuestro mentor favorito. Éramos 7. El señor Dima, por supuesto, nuestro hermano mayor, que organizó todo. Luego estaban Vladimir, Paul, David, Emma y Diana. Vladimir era el problemático que solía ser el líder detrás de la mayoría de nuestras travesuras. Es irónico pensar que se convirtió en guardia de prisión. Paul y David eran los 2 hermanos bromistas de nuestra clase. Pasamos tantos fines de semana en su casa, ya que su papá tenía un VCR. Sabes, en los años 80, muchas películas estadounidenses estaban prohibidas o censuradas, así que tenías que conseguir cintas que eran contrabandeadas desde Occidente. Sin mencionar que un VCR en ese entonces era muy caro, costaba lo mismo que un coche. La mayoría de nosotros no hablaba inglés muy bien, así que solíamos ver versiones dobladas. Había una mujer, Arina Margarita Nestor, que dobló miles de películas, ella sola. Búscala, si no me crees. Era tan gracioso ver Terminator y escuchar su voz aguda doblando las líneas de Schwarzenegger. Pero tenía su propio encanto, ¿sabes dónde estábamos? Ah, sí, Paul y David. Y luego estaba Emma, la chica divertida y encantadora, ya sabes, el tipo de chica por la que todos los chicos tenían un crush. Bueno, la mayoría de los chicos, de todos modos. Ella era la competitiva, siempre involucrándose en cualquier concurso o proyecto que se presentara. Aunque,
personalmente, prestaba más atención a Diana. Ella era un poco reservada, algo nerd, y un poco romántica empedernida. Leía muchas novelas y tenía el talento del señor Dima, siendo una gran narradora de historias. No le dije que me gustaba. Bueno, no hay punto en llorar por eso ahora, ¿verdad? Y, por supuesto, el último en la fiesta, yo. Me apodaron Mousy, debido a un diente que perdí en 10º grado. Mi obsesivo interés por la historia tampoco ayudaba. La mayoría de mis compañeros se convirtieron en contadores, trabajadores de fábricas o, en el caso de Vladimir, guardia de prisión. Así que, durante este viaje, me destacaba como el nuevo profesor de historia, el tipo que podría reemplazar al señor Dima en algún momento. El cuñado de nuestro profesor era guardabosques, así que conocía una cabaña en algún lugar de las montañas. El lugar solía ser un punto de encuentro para los guardabosques y los turistas perdidos también podían pasar la noche allí. Resulta que el lugar tenía un buen suministro de licor y leña, así que cualquier autoestopista perdido podía buscar refugio allí. Los guardabosques estaban bastante seguros de que nadie aparecería en los próximos días, así que decidieron alquilar la cabaña a un precio razonable. Por supuesto, todo era ilegal y se hacía a espaldas de su jefe, pero no es como si él alguna vez se fuera a enterar. Probablemente todos iban a emborracharse y pasar los días en la cabaña de los guardabosques, lejos de la cabaña. Fue una caminata de 4 horas a través de los bosques congelados. Perdimos media hora aproximadamente al desviarnos del camino, ya que estaba nevando como locos, pero el viaje valió la pena. Llegamos a una cabaña de 2 pisos, cerca de un río estrecho. Creo que era el que llaman Balea de Gobenilor. No estoy seguro. El lugar se sentía muy acogedor. Tenía una bonita vista del río y del pequeño bosque abajo. La sala principal tenía una larga mesa con 12 asientos. Las paredes estaban cubiertas con todo tipo de decoraciones y trofeos de caza. Se sentía casi como el hogar de algún guerrero vikingo. Bueno, un vikingo con mejor gusto, eso es. Había muchos juegos esparcidos por ahí, una mesa de billar improvisada e incluso uno de esos juegos de fútbol de mesa. Era la primera vez que veíamos algo así. Ni siquiera sabíamos qué era. Supongo que estábamos más interesados en todo el licor en el sótano. Después de una hora, el señor Dima envió a Vladimir y a mí afuera a recoger leña. Parecía que iba a hacer mucho frío en los próximos días, así que necesitábamos abastecernos antes de que nos sorprendiera una tormenta de nieve. Mientras caminábamos alrededor de la cabaña, recogiendo ramitas y ramas, Vladimir no pudo contenerse y me dijo: si fuera tú, me aseguraría de elegir una cama que no chirriara demasiado, si sabes a qué me refiero. ¿De qué hablas?, pregunté, aunque sabía lo que quería decir. No sé. Pareces un poco demasiado curioso por alguien en particular. Te estás imaginando cosas. No has cambiado ni un poco. Aún te gusta Diana, ¿verdad? ¿Y a ti qué te importa? Quizás pueda ayudarte con esto, ¿sabes? Tal vez tú también puedas ayudarme. Debí haber sabido que estaba tramando algo. No era el tipo de chico que te ayudaría sin esperar algo a cambio, de una forma u otra. Continuó. Bueno, Diana y Emma probablemente querrán compartir la misma habitación, ya sabes cómo son esas dos. Pero si logras que Diana pase la noche contigo, ya sabes, entonces Emma necesitaría una nueva compañera de cuarto. Diana está comprometida, idiota, le dije. ¿Y qué? Es solo una noche. Vamos. Todo ese tiempo que has pasado en la prisión te ha vuelto. Me detuve, dándome cuenta de que había una silueta extraña cerca, observándonos desde detrás de los árboles. Era difícil de ver con toda la nevada, pero había algo allí, eso estaba claro. Vladimir también lo vio. ¿Quién está ahí?, pregunté. No hubo respuesta. Nos acercamos. Ambos estábamos armados con troncos que habíamos encontrado tirados. Para nuestro alivio, nos dimos cuenta de que estábamos asustados por un muñeco de nieve. No tenía una zanahoria, su nariz era solo otra ramita, pero, de lo contrario, se veía como cualquier muñeco de nieve, con una cara sonriente hecha de trozos de carbón. Era inquietante, tengo que admitirlo. Estaba construido bastante cerca del camino por el que habíamos venido, así que debimos haberlo notado antes. También notamos que llevaba un sombrero gris, similar a los que usan los guardabosques locales.
Supusimos que Paul y David habían encontrado el sombrero dentro de la cabaña y estaban bromeando con nosotros, como siempre hacían en la secundaria. Regresamos a la cabaña y, por supuesto, cuando les preguntamos, dijeron que no sabían nada sobre el muñeco de nieve. Esa noche, estábamos cenando juntos. El señor Dima trajo su vieja guitarra, así que nos turnamos para intentar tocar algo. Por supuesto, Vladimir aprovechó la oportunidad para intentar impresionar a Emma. Siempre el encantador. Lástima que estaba demasiado borracho para tocar algo. Un par de horas después, la mayoría ya se iba a dormir. Diana y yo éramos los únicos que quedábamos, sentados junto a la chimenea. Alrededor de las 3 de la mañana, me desperté de repente. Diana estaba durmiendo a mi lado. Me tomó un segundo darme cuenta de que David me había despertado. Se veía un poco preocupado. Le pregunté qué pasaba. «Oye, ¿han visto a Paul por ahí?», preguntó. «No. He estado durmiendo hasta que tú me despertaste», respondí, molesto porque había arruinado mi sueño. «¿Podemos echar un vistazo? Me estoy preocupando». Justo cuando David dijo eso, la puerta de entrada chirrió al abrirse. Paul entró. No parecía notar nuestra presencia, o no le importaba, simplemente pasó junto a nosotros, yendo directo a la cama. «David, si esto era otra de tus estúpidas bromas», murmuré, aún medio dormido. «No, espera, espera». «No sabía que estaba afuera», respondió David, sonando muy a la defensiva. «Solo le dije que se fuera y que me dejara dormir». Pero no había chance de eso. Temprano en la mañana, me despertó de nuevo David. Me dijo que lo siguiera. Fuimos a su habitación. Paul no estaba por ningún lado. Había algo muy raro en la cama. Había un charco de agua en el lado izquierdo de la cama y había un montón de ramitas esparcidas, tanto en la cama como en el suelo. Y luego, algunos pequeños trozos de una cosa negra y rocosa. Al principio, pensé que era carbón, pero, después de tocarlo, se sentía frío y un poco blando. No era lo suficientemente duro para ser carbón. Si esto era una de las bromas de Paul, tengo que admitir que era bastante buena, porque estábamos realmente inquietos. Aún así, esperaba en cualquier momento que él saltara por una de las ventanas y nos diera un infarto. Un par de horas después, todos se despertaron. Después de enterarse de que Paul no estaba, y dado que se hizo bastante claro que David estaba siendo honesto, el señor Dima nos dijo que nos preparáramos. Saldríamos a buscarlo. Afortunadamente, la cabaña tenía lo que necesitábamos para una situación como esta. Nos dividiríamos en 2 equipos de 3 personas. Cada uno llevaría un trozo de cuerda y lo ataríamos a un poste de acero, justo afuera de la cabaña. La tormenta de nieve se estaba intensificando, y no podíamos arriesgarnos a perdernos en el bosque, así que, al llevar esa cuerda, podríamos encontrar el camino de regreso fácilmente. Solo teníamos unos pocos cientos de metros de cuerda cada uno, pero era suficiente. El señor Dima, Diana y yo nos dirigimos hacia el este, justo sobre el río, mientras que David, Vladimir y Emma fueron hacia el oeste. Tomamos los rifles de caza del ático. Vladimir tenía algo de experiencia con armas por su entrenamiento como guardia de prisión, y el señor Dima había estado en el ejército, así que sabían lo que hacían. Mientras caminábamos por el bosque, Diana y yo intentábamos encontrar todo tipo de explicaciones para lo que había pasado. Al final del día, aún había una posibilidad de que Paul estuviera bromeando con nosotros, pero aún así, teníamos que buscarlo. Quizás estaba con resaca y decidió dar un paseo por la zona. También consideramos que Paul podría ser sonámbulo y haber salido mientras dormía. Después de todo, nos ignoró cuando regresó anoche. Mientras buscábamos, escuchamos algo resonando a lo lejos. Venía del lado occidental del bosque. Un silbido profundo y constante, casi como el sonido que hace un gran avión al pasar. No tenía sentido que un avión volara por ese bosque, especialmente con ese clima. Había algo extraño en eso. Pero no le dimos mucha importancia, aún teníamos que encontrar a Paul. Después de otra hora más de búsqueda, regresamos a la cabaña. El otro grupo no había regresado aún. Podíamos ver que su cuerda seguía colgando, así que probablemente seguían buscando, adentrándose más en el bosque. Los 3 decidimos sentarnos junto al fuego para calentarnos un rato antes de volver al bosque en busca de Paul. El señor Dima parecía más preocupado que nunca. Estaba visiblemente afectado por la desaparición de Paul.
Mientras compartíamos nuestros pensamientos, mencioné el muñeco de nieve que Vladimir y yo habíamos visto junto al río. Al principio, el señor Dima no parecía muy interesado, simplemente lo desestimó como la creación de algún turista que probablemente pasó la noche en la cabaña. Eso fue hasta que mencioné el sombrero gris que llevaba. Me pidió que se lo mostrara. Salimos y nos dirigimos hacia el sur y, después de una corta caminata, encontramos el muñeco de nieve justo donde lo habíamos visto por primera vez. El señor Dima agarró el sombrero gris, lo limpió de nieve para inspeccionarlo, y tras un momento, pude ver cómo su preocupación crecía visiblemente. «Este es el sombrero de Radu», dijo, su voz temblando de ansiedad. «¿Quién?», pregunté, aunque ya tenía la sensación de que era mejor no saberlo. «Radu. Era uno de los guardabosques que estaba de turno estos días. Este es su sombrero. Quizás Polo, alguien lo encontró dentro de la cabaña», intenté razonar. «No. Radu estaba de turno ayer. No dejan sus uniformes dentro de la cabaña». Mientras estábamos allí, sentí la necesidad de agarrar uno de los trozos de carbón que estaban en la cara del muñeco de nieve. Tenía una intuición sobre algo y, lamentablemente, tenía razón. Los trozos de carbón en este muñeco de nieve tenían la misma textura blanda y suave que los que encontramos en la cama de Paul. No se lo dije a los demás. Solo les dije que debíamos encontrar al otro grupo de inmediato. Al regresar a la cabaña, nos dimos cuenta de que su cuerda ya no estaba estirada, lo que significaba que debían estar regresando. Sin embargo, decidimos seguir la cuerda. Teníamos que encontrarlos lo más rápido posible. Caminábamos a buen ritmo. El señor Dima nos guiaba, apuntando su rifle hacia adelante, por si acaso. Acordamos que tan pronto como volviéramos a la cabaña, empacaríamos y nos dirigiríamos a la aldea más cercana para llamar a las autoridades. Mientras nos dirigíamos hacia el oeste, Diana nos preguntó si habíamos oído hablar del asesino de Año Nuevo. Por supuesto que sí. En aquel entonces, había un asesino en serie que tenía ese apodo, debido a su modus operandi. Cada año, en la noche del 31 de diciembre, mataba a un niño en la ciudad de Busú, a 3 horas de Brao. Comenzó su serie de asesinatos en 1985 y cada año, el 31 de diciembre, atacaba. El muñeco de nieve simplemente tenía sentido que fuera la obra de un asesino en serie loco. Pero, ¿por qué aparecería aquí de repente? Mientras discutíamos este horrible escenario, el señor Dima tropezó, casi cayendo en la nieve. Pisó algo en la nieve. Nos reunimos alrededor, tratando de ver mejor. Después de despejar un poco la nieve, quedó claro lo que era, un humano, tendido en el suelo. Y después de darle la vuelta, nos dimos cuenta, era Emma. Revisamos su pulso. No había nada. Sus ojos estaban vacíos, desprovistos de vida. Y su piel era pálida, pálida, casi como la nieve. Y luego, vi algo que me horrorizó, mirando sus manos, las puntas de sus dedos, se veían ásperas y duras al tacto, casi como la corteza de un árbol. Diana comenzó a gritar, mirando fijamente hacia adelante en la tormenta de nieve. El señor Dima saltó, su rifle apuntando hacia adelante. Había algo justo delante de nosotros. Algo a la distancia, no muy lejos. El señor Dima gritó, llamando a Vladimir y David, pero no recibió respuesta. Mientras mirábamos hacia adelante, nos dimos cuenta de lo que estábamos viendo. Allí, a lo lejos, había 2 muñecos de nieve. Sin siquiera asimilar lo que acabábamos de ver, casi simultáneamente, los 3 comenzamos a correr hacia la cabaña. Teníamos que salir de allí rápido. No había tiempo para pensar. Queríamos llevar algunos suministros y marcharnos, pero luego decidimos que sería mejor dejar todo atrás y simplemente correr hacia el puesto de guardabosques más cercano. Así que desviamos nuestra ruta original y nos dirigimos hacia el sur, por el sendero, sin detenernos ni un segundo al ver la cabaña. Corríamos tan rápido que giré la cabeza para ver si alguien nos seguía y choqué contra algo, cayendo al suelo. Me levanté de inmediato. Mirando hacia abajo, me di cuenta de que era el muñeco de nieve que había encontrado ayer. Ahora había visto esos trozos de carbón de cerca, y todo encajó. Recordé uno de mis viajes al bosque, cuando a mi tío se le congeló el pie izquierdo y eventualmente tuvo que amputarlo. No eran trozos de carbón. Eran grumos de carne humana, destruidos por la congelación. Mientras descendíamos por la montaña, lo escuchamos de nuevo, el silbido profundo. No nos giramos, solo seguimos adelante.
Después de un tiempo, no sé, sentí que pasaron siglos, llegamos a uno de esos lugares de esquí. No había nadie alrededor, ya que la tormenta de nieve obligó a cerrar. No teníamos tiempo para equiparnos con material de esquí, así que buscábamos trineos. Vimos un trineo de 2 personas junto a un cobertizo de madera. El señor Dima me dijo que agarrara ese trineo, llevara a Diana y me fuera. Dijo que encontraría otro trineo en el cobertizo o en algún lugar. Sin darme cuenta, dije lo siento. No sabía por qué. Supongo, sabía que esta podría ser la última oportunidad que tendría para hablar con él. Coloqué el trineo en posición y le dije a Diana que se pusiera detrás de mí. Cuando lo hizo, miró hacia atrás y comenzó a gritar fuertemente. Quería girar, pero ella me agarró la cabeza y me cubrió los ojos. También podía escuchar al señor Dima gritando, y luego sentí que la tierra se deslizaba debajo de mí. Comenzamos a descender. Agarré las manos de Diana y las quité para poder ver. Mientras nos precipitábamos por la nieve, escuché un fuerte disparo. Y luego, el silbido, de nuevo. Pero esta vez, era muy fuerte y agudo. Luego vino otro disparo. Y luego, el mismo silbido. Yo maniobraba el trineo de izquierda a derecha, tratando de esquivar los árboles en nuestro camino, y antes de que nos diéramos cuenta, fuimos lanzados muy alto en el aire, y luego, solo recuerdo que todo se desvaneció a negro. Desperté el 2 de enero, en una habitación de hospital, en Brao. Un médico me dijo que Diana y yo sufrimos traumas en la cabeza. Estuvimos inconscientes durante un par de días. Contamos a la policía lo que sucedió, aunque dudo que nos tomaran muy en serio. De hecho, me preocupaba que pudieran enviarnos al sanatorio si insistíamos demasiado. Nos dieron de alta del hospital una semana después. La policía y los guardabosques peinaron el bosque, pero hasta el día de hoy, nadie ha logrado encontrar a nuestros amigos. Desearía tener una explicación para ti, pero no la tengo. No entiendo nada de lo que sucedió, y no tengo la fuerza para seguir buscando una respuesta. Solo puedo ofrecerte un consejo. Si alguna vez ves muñecos de nieve en el bosque, sería mejor irte, inmediatamente. Pasaron unos meses después de este terrible incidente y Diana me dijo que el trauma en la cabeza podría haber sido una bendición disfrazada para ella. Le ayudó a olvidar algunas de las cosas que vio. Me mostró un dibujo de lo que presenció en el bosque ese día. Te lo describiré, pero te pido que nunca lo muestres a nadie. Por favor. El dibujo. Mi vecino me entregó un trozo de papel cubierto de bocetos a lápiz. Como se solicitó, no lo publicaré aquí, pero lo describiré. La figura en el dibujo tiene una forma humanoide. Una forma humanoide aproximada, aunque es bastante demacrada, delgada y alta. 2 brazos, que son alargados y finos, se extienden hasta el suelo. El torso parece más grueso y, a simple vista, parece ser una mezcla de nieve y ramas de árbol. En general, las piernas y los brazos parecen algo interrumpidos. Como si pedazos de ramitas y ramas flotaran alrededor del torso, o estuvieran mezclados con nieve y hielo. Y en la parte superior de esta monstruosidad hay una cabeza. Se asemeja a la cabeza de una mujer, excepto que algunas de sus características parecen estar al revés. La boca parece estar por encima de los ojos, que son 2 círculos blancos perfectos. Y el cabello es rizado, desordenado y se eleva hacia arriba. Y por toda su piel, en sus brazos, piernas, torso y cabeza, la figura parece estar cubierta de pequeñas formas circulares negras, como pequeños bultos o lunares.